Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Eddie Santiago y este es el ministerio La Palabra Divina. Y el tema de hoy es vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Y vivir para Cristo es una bendición. Una vez salvo por la gracia de Dios, dice la palabra que el Espíritu viene a morar en nosotros. Es un gozo, una alegría. Saber lo que Cristo hizo por nosotros, nos dio vida. Él fue crucificado, derramó su sangre por nosotros y resucitó al tercer día para abrirnos una puerta hacia Dios por medio de Él. Cuando una persona viene en arrepentimiento y fe hacia el Señor, tiene esa nueva vida en Cristo. Es un gozo servir al Señor. Al mismo tiempo vivimos un mundo de oscuridad que rechaza el Evangelio, aborrece la palabra de Dios y no quieren escuchar la palabra, quieren vivir en las tinieblas, en pecado. Y nuestro trabajo es llevar a cabo esa luz de Cristo. Y vamos a ver pruebas, persecuciones en nuestra vida por el Evangelio. Y voy a comenzar con algo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24, y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y Pablo tenía ese deseo de estar con el Señor. Y por eso que él dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Al morir, él va a la presencia del Señor, pero él sabe que es necesario de que él tiene que estar con aquellos en aquel tiempo, porque él tiene que predicar el Evangelio y apoyar a aquellos en el Evangelio, motivarlos. Y el apóstol Pablo fue un hombre usado grandemente por el Señor, y así es un ejemplo hacia nosotros. Vivir para Cristo y sabiendo que a partir de este mundo vamos a estar con el Señor. Vamos a ver segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, y vamos a estar viendo versículos 10 al 12, y vamos a ver algo más en cuanto a persecución aquí. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 12, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y dice el versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en el Señor va a padecer persecución. Si usted es creyente y está pasando persecución, es algo normal de una vida de creyente. Vamos a pasar por pruebas, persecuciones, porque vivimos en un mundo que rechaza la palabra. Vivimos en un mundo que vive en las tinieblas, ¿no? Y nuestro trabajo es traerlos a la luz, persuadirlos para que vengan a la luz de Cristo. Dice en Gálatas, vamos allá, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2,
Versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, es un versículo poderoso, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es un ejemplo que, como dice el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Y nuestro deseo es vivir para Cristo. Ese debe ser el deseo de todo creyente. De todo creyente debería tener ese deseo de vivir para Cristo. Proclamar ese amor de Cristo y compartir a otros y crecer en ese amor con nuestros hermanos en la fe. Como dice Pablo aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como Cristo se entregó su vida por nosotros para darnos vida eterna, así mismo tenemos que tener ese sentir para con otros. Entregar nuestra vida al Señor y poder llevar a cabo ese amor de Cristo a un mundo perdido. Vamos a ver ahora ejemplos en la Biblia en cuanto a los apóstoles administrando al pueblo judío del Evangelio de Cristo. Y vamos a ver un ejemplo aquí en Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos, capítulo 4, y vamos a ver el versículo del 1 hasta el 23. Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 23. Y aquí está hablando de Pedro y Juan antes del concilio, y comenzando desde el versículo 1 del capítulo 4 de Hechos. Comenzando desde el versículo 1 dice, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000 de los que creyeron. 5,000. Y aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, versículo 6, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mientras los apóstoles estaban ministrando, había un hombre enfermo, y este hombre fue sanado por el nombre de Jesús. Y ellos pues están atónitos y estorbados por lo que están viendo y molestos porque están predicando en el nombre de Jesús. Y el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Simplemente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, dice versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombres algunos en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios a obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y el versículo 23 dice, y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Wow, aquí vemos el testimonio de estos varones ministrando en el nombre de Jesús y el milagro que aconteció ahí, y aún así rechazando el pueblo la palabra de Dios. Y vamos a ver otro ejemplo aquí con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí en el capítulo 22 de Hechos. Capítulo 22 de Hechos. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 22. Vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo aquí en el capítulo 22. Hechos capítulo 22, comenzando desde el versículo 1, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y a los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, reciba la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista
y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Invocando el nombre de quién? Invocando el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Versículo 17 dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Wow, increíble. El apóstol Pablo dando su testimonio, como él siendo perseguidor de la iglesia, y a encontrarse con el Señor cambió su vida. Y por dar su testimonio, le querían matar. Increíble, ¿no? Cristianos perseguidos por el mundo, ¿no? Porque el mundo está en tiniebla, necesita la luz de Cristo. Y vamos a pasar por tiempos de persecución, ¿no? Y vemos el ejemplo aquí con el apóstol Pablo. Vamos a ver Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y vamos a ver el versículo del 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estamos en diversas pruebas, deberíamos estar en sumo gozo, como dice la palabra. ¿Okay? Dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a pasar por diversas pruebas, y debemos estar, como dice aquí, hermanos míos, tener por sumo gozo que hayamos estado en diversas pruebas, porque el Señor nos está moldeando en esas pruebas. ¿Por qué? Porque por medio de las pruebas aprendemos a depender más de nuestro Señor, más de Él. ¿Y qué pasa con la prueba? ¿Qué es lo que produce la prueba? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces no entendemos por las pruebas que pasamos. A veces no entendemos por las pruebas que pasamos, pero debemos tener gozo, ¿no? Tener gozo por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque sabemos que un día el Señor vendrá y todas las aflicciones y todas las tribulaciones de este mundo va a desaparecer cuando venga Cristo. Entonces nuestra meta es servirle a Él, imitarle a Él, gozarnos en Él. Él es nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra fortaleza, en tiempos buenos y en tiempos malos. So, gracias a Dios por la salvación de Jesucristo. Ahora si vamos en Primera de Timoteo, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 10. Versículo del 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 10. Dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por eso es nuestra esperanza. Y sí, vamos a trabajar, vamos a sufrir oprobios, y vamos a pasar por muchas cosas en este mundo. Quizá usted está pasando por un tiempo difícil ahora mismo. Gózase en el Señor. Él es nuestra esperanza. Órale al Señor. Descanse en Él, ¿no? En el Señor. Porque Él es nuestro gozo. Él es nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro poder, ¿no? de poder pasar por tiempos difíciles. En Él tenemos nuestra esperanza, en Jesucristo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén, gloria a Dios por eso, ¿no? Vamos a ver el segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y vamos a ver el capítulo 2, versículo 3. El capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo 2, versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como soldado de Jesucristo vamos a entrar a una batalla. Vamos a estar en una batalla. Y en la batalla pues va a haber pruebas en esa batalla. Está batallando ahí. Es una guerra, ¿no? Por vivir piadosamente en Jesucristo, en santidad, vas a pasar por persecución, vas a pasar por pruebas en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado, de oscuridad, y nosotros tenemos que proclamar esa luz de Cristo. Y sí, como soldados vamos a pasar por penalidades por eso. Tenemos que estar fuertes en los tiempos difíciles. ¿Y cómo podemos estar fuertes? En el Señor. Y el Señor nos da la fuerza para poder vencer y tener victoria en este mundo. Gloria a Dios. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Vamos a ver segunda de Timoteo, mismo libro, y vamos a ver el apóstol Pablo cuando habla de la buena batalla.
Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Versículos 6 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículos 6 a 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Wow. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe verdadera en Cristo va a perseverar, ¿no? El que está en Cristo va a perseverar, ¿no? En este mundo. Y pase lo que pase en este mundo, su confianza está en Cristo. Confianza está en Cristo, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué promesa nos da la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si usted está pasando por tiempos difíciles, sigue adelante, ora al Señor, que le dé sabiduría, le dé dirección, le dé fortaleza, y haga la voluntad de Dios. Proclama el Evangelio, ¿no? Crezca en el amor de Dios. Fortalézcase entre los hermanos en la fe, ¿no? Y porque el Señor viene pronto, viene por su iglesia. ¿Estás preparado? Vamos a mirar el último versículo aquí en Juan. El mismo Jesús nos dice algo bien importante. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, y vamos a ver el versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Y dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículo 33. Y esta es la palabra de Jesús. Palabra de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. El Señor ha vencido al mundo. Y mi pregunta para usted: ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús como su único salvador personal? Quizá usted está viendo este video y no conoces a Jesús. La palabra de Dios dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Y usted se pregunta: ¿pero qué significa nacer de nuevo? El nacer de nuevo es ser regenerado de una nueva vida en Cristo. ¿Y cómo puede usted nacer de nuevo? Bueno, haciendo dos cosas. Primeramente, usted tiene que arrepentirse de su pecado, reconocer que es pecador. Tiene que arrepentirse de sus pecados, ¿no? Reconocer que es pecador y arrepentirse. Y segundo, poner su fe en Jesucristo. Esas son dos cosas. Tiene que arrepentirse, reconocer que es pecador. La palabra de Dios dice que por cuantos todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra que no hay un solo justo. Todos somos pecadores. Entonces tenemos que arrepentirnos y reconocer que somos pecadores, ¿no? Y segundo, tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo.
Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, nuevamente reconocer que es pecador y arrepentirse y poner su fe en Jesucristo, que es el único que nos pueda dar vida a nosotros. El único camino hacia Dios es por medio de Cristo. Y usted se pregunta, pues entonces, ¿cómo puedo yo hacer eso? Simplemente con una oración. La Biblia dice, ¿no? Confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón. Simplemente con una oración, usted puede decir, Señor, perdóname mis pecados. Sé que soy pecador, perdóname, Señor. Me arrepiento, Padre. Sé que Cristo murió por mí, derramó su sangre por mis pecados y a que el tercer día resucitó. Y Padre, te pido que me salves, que me cambies mi vida. Y si lo hace con un corazón sincero, el Señor es grande y poderoso para cambiar su vida. Espero que haya tomado esa decisión hoy. Bueno, mis hermanos y amigos, espero que esto haya sido de gran bendición para ustedes. Nuevamente ustedes me pueden conseguir en YouTube, Edwin Santiago, la palabra divina, y en inglés es Edwin Santiago, The Divine Word. Tenemos videos en español y en inglés, ministrando a un mundo perdido la palabra de Dios. Nuevamente espero que haya sido de gran bendición. Comparte esto con sus amigos, sus familias, y nuevamente espero que esto le haya sido de gran bendición para todos ustedes. Lo veremos pronto y que el Señor me los bendiga.